Bien, apreciados hermanos, entonces vamos a continuar compartiendo con ustedes la palabra de nuestro Dios. Ya hemos visto el pacto con Adán y ello incluye los herederos del pacto, la señal del pacto, o sea, el santo sábado, sello y señal en la creación, los animales, los seres inferiores y la alimentación dada por el Creador. Hoy compartiremos entonces la introducción del pecado en el ser humano, la caída y la introducción de la naturaleza pecaminosa al hombre. Notamos y vamos a explorar en la palabra del Señor la caída de nuestros padres. Estando ellos bajo el pacto de Dios, bajo la naturaleza divina, familiarizados solamente con el bien, entonces Satanás presentó la tentación y cayeron en el pecado. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Y allí se introdujo la naturaleza pecaminosa al hombre. Este es Génesis 3, 4 al 6, el texto que terminamos de leer. Y la verdad acerca de los ángeles, la página 52, el párrafo 4, nos da el siguiente informe. Tan pronto como Dios a través de Jesucristo creó nuestro mundo y colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Satanás anunció su propósito de conformar a los padres de la humanidad a su propia naturaleza. Tan pronto como Dios colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Satanás anunció su propósito de hacer caer al hombre, a nuestros primeros padres, y conformarlos a su propia naturaleza. Así que el fruto que darían de allí en adelante, entonces sería el fruto netamente del mal. Los deseos de la carne se llevarían a cabo en ellos, se ejercitarían en ellos, y entonces el mal se propagaría en la faz de la tierra. Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación cayó bajo el poder de Satanás, y el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esa manera Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Satanás entonces usurpó el dominio que se le había dado a Adán. Le había dado Dios el señorío sobre toda la tierra. Al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás y fue hecho su cautivo. Por tanto, el fruto de allí en adelante, solamente el mal. La naturaleza pecaminosa lleva a cabo una serie de hechos, de hábitos, de costumbres en contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Adán cayó bajo el dominio del enemigo, fue hecho su cautivo, y entonces de allí en adelante desarrollaría en su vida el mal y solamente lo malo. Jesús respondió: os aseguro que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Este es San Juan 8:34 y el que acabamos de leer, Patriarcas y Profetas 47, el párrafo 3. De esa manera, la naturaleza pecaminosa de Satanás, Adán y Eva, hechos participantes de esa naturaleza, obrarían el mal en todas sus formas. Nos informa la palabra de Dios. El profeta Isaías, el capítulo 59, el verso 2 al 4, nos informa: sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no escuchar, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira,
vuestra lengua habla maldad. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldad y engendran iniquidad. Entonces, concebimos la maldad, engendramos la iniquidad, y eso da a luz una serie de delitos ante el cielo, de hábitos, de costumbres que nos llevan a la muerte, y la muerte espiritual. Vivir según la carne, según la naturaleza del mal, según lo que engendró Satanás en nosotros por la desobediencia. Seguir esa corriente es vivir para la muerte eterna. Nos narra la palabra de Dios. Entonces, aquí el profeta Isaías dio un gran bosquejo de cómo es la naturaleza pecaminosa, sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. El mal nos separa de Dios. La transgresión a las leyes de Dios, a sus principios, a sus planes para con nosotros, a lo que Él nos ha legado a nosotros, a su palabra. La transgresión en contra de lo que Dios ha dicho, haciendo lo que le agrada al príncipe del mal, pues nos apartamos de Dios. Vuestras iniquidades nos han separado de nuestro Dios. Cuando vivimos en el mal, aunque recibimos los beneficios de nuestro Dios, aunque Él nos regala el sol, la lluvia, el día, la noche, el aire, nos regala nuestras vidas, entonces en el mal nos separamos de Dios. Nos informa la palabra. Efesios 2, 1 al 3. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en ellos anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Por naturaleza, hijos de la ira, hijos del enemigo por naturaleza. Satanás le dijo a Eva, no moriréis. Es que Dios sabe que el día que ustedes coman, van a ser como dioses, van a saber el bien y van a saber el mal. Eva fue engañada. Satanás transmitió a nosotros su propia naturaleza, la naturaleza del mal, la naturaleza pecaminosa. Nosotros no somos como los árboles. Ellos tienen una naturaleza y dan el fruto según su naturaleza, según su género. Nosotros recibimos la naturaleza pecaminosa por el enemigo. Hacemos los frutos de la carne que son esa naturaleza. Somos hijos de la ira, lo mismo que los demás. Vivimos en los impulsos de la carne, en los deseos de este mundo, en la vanagloria de la vida, en los celos, en las contiendas, en las disensiones, en el adulterio, en la fornicación, en las bajas pasiones, en la intemperancia, en la idolatría, en la glotonería. Transgrediendo las leyes de Dios, somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nos narra la palabra del Señor. Romanos 1, 29 al 32. Llegaron a estar atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, crueles, despiadados, a pesar de conocer el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las cometen, sino que se complacen en los que las practican. Hijos de ira, lo mismo que los demás.
llegaron a estar atestados de toda injusticia, de perversidad, de fornicación, de contiendas, de engaños, de envidia, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, desleales, sin afecto natural, crueles, despiadados, conociendo plenamente que los que hacen tales cosas no heredan el reino de Dios, son dignos de muerte. No solo las cometen, sino que se complacen en los que las practican. La naturaleza del mal tiene una infinidad de hábitos, de costumbres, porque la naturaleza de Satanás, después que se reveló en el cielo, después que violentó todos los derechos de Dios, todas las leyes de Dios, su naturaleza se hizo mala, pecaminosa. Satanás solamente ejecuta el mal. Satanás no ejecuta lo bueno, se goza en la maldad, se goza en la transgresión de la ley, se goza en ridiculizar al Hijo de Dios, se goza en que nosotros no comprendamos el plan de la salvación, ni mucho menos la naturaleza divina donde se obedece plenamente a los caminos del cielo. El apóstol Pablo nos narra: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, todas esas maldades. Manifiestas son las obras de la carne. Ningún hombre, dice el deseado de toda la gente, 132, el párrafo 2, el que leímos fue Gálatas 5, 19 al 20. Ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma, pero no fuerza la entrada. Ningún hombre puede de por sí echar las huestes que se han posesionado del corazón, las huestes malas. Manifiestas son las obras de la naturaleza mala, de la naturaleza pecaminosa, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, sectarismos, la naturaleza mala que nos la transmitió el enemigo. La tenemos y la heredamos por nuestros padres Adán y Eva, que cayeron en la naturaleza mala y pecaminosa del mal, de Satanás. Y nuevamente nos informa, nos sigue diciendo Gálatas: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes os advierto, como ya os previne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. En este templo, que es el templo del Espíritu Santo, donde deberíamos ejecutar lo que es de la naturaleza del cielo, lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas, pues existen una cantidad de hábitos y costumbres que están en contra de Dios y de su palabra. Manifiestas son, se ven, se notan, son manifiestas, se dejan ver. Entonces se deja ver en nosotros las iras, las contiendas, el orgullo, la glotonería, la intemperancia, la lujuria, el adulterio, la fornicación, las orgías, la inmundicia, las contiendas y una infinidad de males, porque llevamos dentro de sí la naturaleza pecaminosa que Satanás le transmitió a Adán y a Eva. Ellos conocían el bien,
adoraban a Dios, cantaban a Dios, obedecían a Dios, obedecían sus leyes. No vayan a comer del árbol prohibido. Pueden comer de todo, una variedad de frutas con sus distintos sabores, una alimentación excelente, pero traspasaron el mandamiento de Dios, traspasaron su palabra. Satanás predicó el primer sermón de que no morirían, de que se puede violentar la palabra de Dios, sus mandamientos, sus costumbres, que no pasa nada. Y el pecado acaeció a toda la humanidad. Por un hombre entró el pecado al mundo. Por ese hombre, Adán, entró la muerte. La muerte pasó a todos nosotros por cuanto todos hemos pecado. Pero en Jesús, este templo es purificado del mal. Y Jesús se ofreció en sacrificio de Adán y Eva para nuevamente introducir la naturaleza del cielo para que nosotros podamos desarrollar también en este cuerpo pecaminoso todo lo que Dios ha mandado. Acabé de leer Gálatas 5:21 y este es el deseado de toda la gente, es el que voy a leer 132, el párrafo 2. Este templo, porque vosotros sois templo del Espíritu de Dios, pero este templo se puede convertir si damos rienda a la naturaleza mala en la habitación del mal, para que viva el enemigo y nosotros ejecutamos sus obras, ejecutamos los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, la glotonería, la intemperancia, la insensatez, la idolatría, las orgías, las disensiones, la codicia, la inmundicia. Una infinidad de maldades, porque Satanás, la naturaleza de él está en la libertad dada al mal. Esa es la naturaleza de Satanás, libertad para hacer lo malo. Cauterizar nuestras conciencias para que el hombre conscientemente haga el mal y crea que está haciendo el bien porque se acuerda de Dios, porque recibe los beneficios del Dios, del cielo, recibe el sol, la noche, el día, la lluvia, el aire, y nuestro corazón hace circular el torrente sanguíneo a todas partes de nuestro cuerpo. Nos gozamos cuando nos refrescamos con el dulce sueño, nos levantamos, trabajamos, pero nuestras palabras, nuestros hechos atestiguan que estamos lejos de Dios. Aunque recibimos esos atributos, esas bendiciones, no le reconocemos plenamente como Dios y no hacemos como Él nos ha mandado en su palabra. Esa es la naturaleza mala del hombre, la naturaleza pecaminosa del hombre. Y los atrios de este templo entonces se convierten en un tráfico para hacer lo malo, un tráfico de profanidad, solamente para ejecutar el mal, solamente para hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa manda de nosotros. Y dice aquí, los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representan con demasiada exactitud el templo del corazón contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. El templo en Jerusalén. Jesús entró al templo, tomó en su mano el látigo y echó fuera los animales, volcó las mesas de los que cambiaban las monedas. Mi casa es casa de oración para todos los pueblos. Así se llamaría, casa de oración. Esta casa, este templo, es para que adoremos a nuestro Dios. Comprendamos que Él es el Creador, el que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Pero Satanás quiere que en este templo, que es el templo de la morada de nuestro Dios, entonces también en su naturaleza nos tienta, nos pone la tentación. Nosotros caemos en ellas y Él se gloría, se ríe
de nuestro Dios, de que en la naturaleza pecaminosa nosotros no podemos adorar a Dios, porque el mal está allí. Nosotros adoramos a Dios en la naturaleza divina, como Dios nos ha mandado, como ha dicho en su palabra. Nadie transgrediendo la ley de Dios es de la naturaleza divina. Nadie que transgreda los principios de su santa ley anda en paz con Dios, porque se opone a su gobierno. La naturaleza mala se opone a la de Dios, así como hubo un conflicto en el cielo entre Cristo y Satanás, y hubo guerra en el cielo, lucharon Jesús y Satanás, fuerza contra fuerza. Jesús salió venciendo y el enemigo fue derrotado. También en nuestro cuerpo se libra esa lucha entre el bien y entre el mal. Si queremos hacer el mal, pues ahí tenemos una naturaleza que la podemos desarrollar y podemos cometer una infinidad de costumbres que Satanás implantó, que no son las costumbres del cielo ni las costumbres de Dios. Y si queremos, en el sacrificio de Jesús, en el Cordero que murió por nosotros para darnos de su naturaleza, de su vida, de sus méritos, somos partícipes de su carne, de sus huesos, de su vida, para que podamos contrarrestar y vencer plenamente el pecado. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales y de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Entonces, al limpiar Jesús el templo de los compradores y vendedores allá en Jerusalén, nos da la plena seguridad que Él quiere limpiar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro cuerpo, de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias que batallan en contra de Él en nuestras vidas. El plan de Dios, el plan que Jesús tiene para contigo y conmigo, es que veamos que aquí, en este cuerpo, habita el mal, que tenemos una naturaleza pecaminosa, que no nos podemos descuidar en el cristianismo. Y vamos a mirar en el vídeo que sigue, la naturaleza divina del Hijo de Dios. Y el ser humano, desde el día en que se le dijo a Adán y Eva que Jesús moriría por ellos y que sacrificaron al Cordero, nuevamente Jesús se comprometió que con la ayuda de Él, en la naturaleza del Hijo de Dios, la naturaleza divina, nosotros podemos vencer el pecado. ¿Cuántos vencieron el pecado? Una gran cantidad en las Escrituras. Hombres que están salvos, netamente salvos por la gracia divina, pero que no practicaron, se dejaron de hacer el mal. Está bien que lo cometieron muchas veces, pero hubo que apartarse definitivamente del pecado. Mientras tú y yo no nos apartemos definitivamente del pecado, vamos a continuar alimentando la naturaleza mala y perversa de Satanás. Y vamos a dejar a un lado todos los atributos, toda la vida de Jesús, todo un plan de redención, un plan de salvación completamente grande, excelente. Vamos a rechazarlo y lo vamos a dejar a un lado por hacer lo que este cuerpo exige, lo que este cuerpo pide. El mundo está llegando a una rebelión en contra de Jesús, aunque canta y ora. Nosotros, que conocemos sus mandamientos, que conocemos lo que nos ha mandado, que tenemos una información netamente grande, seguimos también las pisadas de la desobediencia. Somos vanagloriosos, soberbios, blasfemos, intemperantes, crueles, lujuriosos. Una infinidad de males en nosotros que conocemos la ley divina. Transgredimos el sábado, comemos cuando queremos, vivimos como queremos. No es el plan de Dios que el hombre haga lo que quiere, sino que se conforme a toda palabra que ha salido de la boca de Dios, en su vida, en su gracia,
en ser participantes de la vida del cielo, de la vida de Jesús, podemos netamente vencer el mal y destronar de nosotros y vencer en nosotros la naturaleza del pecado, del mal que azota nuestras vidas. En Jesús podemos lograrlo. Y Satanás quedará netamente chasqueado, porque el hombre en Jesús sale victorioso de todo lo que la palabra de Dios nos dice que es malo y pecaminoso. Y nosotros con Jesús nos conformamos a su plan, hacemos lo que Él manda, hacemos lo que Él dice. Vamos a luchar todos los días, 24 horas al día, que no podemos descuidar porque aquí hay una naturaleza mala, que en cualquier momento Satanás colocó la tentación, caemos en ella, si no estamos apercibidos. La tentación no es pecado, caer en ella es que es pecaminoso. El Señor te bendiga, el Señor te dé la gracia. En la naturaleza del mal, vamos a ejecutar el mal y vamos a la muerte. Pero en la vida de Jesús, en su naturaleza, podemos vencer el mal, vamos rumbo a la vida. El Señor te bendiga.